Primera parte. La casa de los Marsden. Ningún organismo viviente puede seguir existiendo durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Hay quien supone que incluso las alondras y las cigarras sueñan. Hill House, un lugar que nadie asociaría precisamente con la cordura, se erguía sola sobre sus colinas, reteniendo dentro de sí la oscuridad. Hacía 80 años que se mantenía así, y podía seguir haciéndolo durante otros 80 más. En su interior, las paredes conservaban su perfecta verticalidad, los ladrillos se unían con pulcritud, el suelo se mantenía firme y las puertas cerradas. El silencio se afirmaba pesadamente contra la madera y la piedra de Hill House, y cualquier cosa que por allí pareciera aparecía sola. 1. Ben. Tras sobrepasar Portland, mientras se dirigía al norte por la autopista de peaje, Ben Mears había empezado a sentir en el vientre un cosquilleo de agitación nada desagradable. Era el 5 de septiembre de 1975, y el verano se complacía en su última y magnífica exuberancia. El verde estallaba en los árboles, el cielo era de un azul lejano y suave, y más allá de la línea ferroviaria de Falmouth, Ben distinguía a dos muchachos que andaban por un camino paralelo a la autopista con las cañas de pescar al hombro, como si fueran carabinas. Pasó al carril de la derecha, disminuyó la velocidad al mínimo permitido en la autopista y empezó a buscar algo que activara su memoria. Al principio no encontró nada e intentó prevenirse contra la decepción casi segura. Entonces tenía 7 años. Hace 25 que corre el agua bajo los puentes. Los lugares cambian, y la gente también, pensó. En aquella época, la autopista 295 y sus 4 carriles no existían. Si uno quería ir a Portland desde Solar, tomaba la carretera 12 hasta Falmouth, y desde allí la número 1. El tiempo no se había detenido. Basta de imbecilidades, se dijo. Pero era difícil pararse. Era difícil decir basta cuando una gran BSA con el manillar levantado le adelantó súbitamente con un rugido por el carril de la izquierda. Iba conducida por un muchacho en camiseta de deporte mientras una chica vestida con una chaqueta de tela roja y enormes gafas de sol ocupaba el asiento trasero. La aparición fue inesperada, y la reacción de Ben excesiva. Pisó el pedal del freno a fondo y apoyó ambas manos en el claxon. La motocicleta aceleró arrojando un eructo de humo azul por el tubo de escape, y la chica se giró para apuntarle con el dedo. Mientras volvía a aumentar la velocidad, Ben deseó fumar un cigarrillo. Le temblaban un poco las manos. La motocicleta, que avanzaba como un rayo, ya casi se había perdido de la vista. Los muchachos. Condenados muchachos. Los recuerdos recientes se agolpaban en él, y Ben los apartó. Hacía 2 años que no había montado en una motocicleta, y no pensaba volver a hacerlo jamás. Un destello rojo le hizo mirar hacia la derecha, y al volver la vista sintió una oleada de placer y gratitud. A lo lejos, sobre una colina que se elevaba más allá de un campo de plantas forrajeras, se levantaba un enorme granero rojo con el techo pintado de blanco. Incluso desde esa distancia se podía distinguir cómo resplandecía el sol en la veleta colocada sobre el techo. Estaba allí en aquel entonces y allí seguía exactamente con el mismo aspecto. Tal vez, después de todo, las cosas mejorarían. Los árboles volvieron a ocultar el terreno. A medida que la carretera se acercaba a Cumberland, el entorno se hacía cada vez más familiar. Atravesó el río donde de niño solía ir a pescar. Divisó al pasar un fugaz panorama de Cumberland por entre los árboles. Se veía la torre de elevación de las aguas de Cumberland, con su enorme letrero pintado en un costado. Conservada el Bardo de Maine. Tía Cindy había dicho siempre que alguien debería escribir debajo y traer dinero. Su inicial sensación de exaltación se intensificó y Ben empezó a acelerar esperando distinguir el cartel indicador.
Unos 8 kilómetros después apareció ante sus ojos. Estaba pintado de un verde luminoso que destellaba a la distancia. Ruta 12. Jerusalem Slot. Cumberland. Cumberland City R. Una súbita oscuridad se abatió sobre él, amortiguando su euforia, como cuando se echa arena sobre el fuego. Estos episodios se habían hecho frecuentes desde la época gris de su vida. Su mente quería pronunciar el nombre de Miranda, pero Ben no se lo permitió. Estaba acostumbrado a mantener a raya sus malos pensamientos. Sin embargo, esta vez no pudo hacer nada contra la sensación que se apoderó de él con una fuerza tan salvaje que lo atemorizó. ¿Qué pretendía volviendo a un pueblo donde había vivido 4 años, cuando era niño, con el deseo de recuperar algo ya irrevocablemente perdido? ¿Qué magia esperaba encontrar deambulando por unas calles que había recorrido antaño y que probablemente estarían asfaltadas, niveladas, señalizadas y atestadas de latas de conserva deshechas por los turistas? La magia habría desaparecido, tanto la negra como la blanca. Todo se había ido por el vertedero de basura esa noche, cuando él perdió el control de la motocicleta y después apareció el camión amarillo, cada vez más y más grande, y el alarido de su mujer, Miranda, que de pronto se cortó irrevocablemente cuando... A la derecha vio la salida, y durante un momento Ben pensó en pasar de largo, en seguir hacia Chamberlain o Lewiston, detenerse allí para comer y después dar la vuelta para regresar. Pero, ¿regresar a dónde? ¿A casa? No pudo reprimir una sonrisa. Si alguna vez había sentido en casa, había sido aquí. Aunque no hubieran sido más de 4 años, sin duda era aquí. Puso el intermitente, disminuyó la velocidad del Citroën y subió por la rampa. A punto de llegar a la cima, a la parte donde la rampa de la autopista se unía con la carretera 12, al acercarse más a la ciudad se llamaba Jointer Avenue. Levantó la vista hacia el horizonte. Lo que allí vio le obligó a frenar violentamente. El Citroën se detuvo con un estremecimiento. Los árboles, pinos y abetos en su mayoría, se elevaban en una suave pendiente hacia el este y daban la impresión de amontonarse en el cielo hasta donde alcanzaba la vista. Desde su posición no se distinguía el pueblo, nada más que los árboles y, en la distancia, el ángulo agudo del techo a 2 aguas de la casa de los Marsden. Ben se quedó mirándola fascinado. Con rapidez calidoscópica, encontradas emociones asomaban a su rostro. «Sigue aquí», murmuró en voz alta. «¡Por Dios!». Al mirarse los brazos comprobó que se le había puesto la carne de gallina. Evitó pasar deliberadamente por el pueblo. Atravesó Cumberland para después volver a Salem Slot desde el oeste por Burns Road. Se quedó atónito al ver lo poco que habían cambiado las cosas. Había algunas casas nuevas que Ben no reconocía. Una posada, la de Dell, en el límite del pueblo y un par de canteras de grava nuevas. Habían talado buena parte del bosque, pero la vieja señal de hojalata que indicaba el camino hacia el vertedero de basura del pueblo sigue en su lugar. En cuanto al piso, estaba aún sin asfaltar, lleno de baches e irregularidades. Por la abertura que quedaba entre los árboles, allí donde las torres de los cables de alta tensión de la central eléctrica de Maine corría de noreste a sudeste, Ben alcanzó a ver Schoolyard Hill. La granja de los Griffin seguía existiendo. Además habían ampliado el granero. Ben se preguntó si seguirían embotellando y vendiendo la leche que producían. El eslogan que usaban era una vaca que sonreía bajo la marca de fábrica. Leche rayo de sol. De las granjas Griffin. Sonrió al pensar la cantidad de leche de rayo de sol en que había bañado sus copos de cereales cuando vivía en la casa de la tía Cindy. Giró a la izquierda para tomar Brooks Road. Pasó junto a los portones de hierro forjado y la pared de piedra que rodeaba el cementerio de Harmony Hill, y tras descender la abrupta pendiente empezó a subir la del otro lado, lo que se conocía en el pueblo como Marsden Hill. En la cima, los árboles se marchitaban a ambos lados de la carretera. A la derecha, la vista alcanzaba directamente hasta el pueblo,
Fue la primera visión que Ben tuvo de él. A la izquierda quedaba la casa de los Marsden. Se armó de valor y salió del automóvil. Todo seguía igual, sin diferencia alguna en lo más mínimo. Era como si lo hubiera visto ayer por última vez. El césped de las brujas crecía, libre y alto, en el jardín de delante, ocultando las viejas losas desniveladas por las heladas que conducían al porche. Allí cantaban chirriantes los grillos. Los saltamontes se elevaban en erráticas parábolas. La casa miraba hacia el pueblo. Era enorme y parecía desdibujada y vencida. Las ventanas descuidadamente cerradas le daban ese aspecto siniestro de todas las casas viejas que han pasado mucho tiempo vacías. La pintura se había descascarillado a la intemperie y toda la casa tenía un aspecto uniformemente gris. Los temporales de viento habían arrancado muchas tejas y una densa nevada había hundido el ángulo oeste del techo principal, dejándolo torcido. A la derecha, un destartalado cartel clavado sobre el poste advertía: prohibida la entrada. Ben sintió el impulso irresistible de adentrarse por ese camino lleno de malezas, acosado por los grillos de saltamontes, que se llevarían entre sí, que se levantarían entre sus pies hasta subir al porche, y, entre los postigos mal cerrados, espiar el vestíbulo o el salón. Quizás incluso tantear la puerta principal, y, si no estaba cerrada con llave, entraría. Tragó saliva y se quedó mirando la casa casi hipnotizado. Con estúpida indiferencia, el edificio le devolvió la mirada. Al recorrer el vestíbulo sentiría el olor del yeso húmedo y del empapelado podrido, y vería escabullirse los ratones por las paredes. Todavía encontraría algunos objetos, tal vez un pisapapeles que guardaría en el bolsillo. Al final del vestíbulo, en vez de seguir hacia la cocina, podría doblar a la izquierda y subir por las escaleras sintiendo crujir bajo los pies el polvo de yeso que durante años había ido cayendo del techo. Había exactamente 14 escalones, pero el último era más pequeño que los anteriores, como si lo hubieran agregado para evitar el número fatídico. Al terminar de subir por la escalera, uno se encuentra en el descanso, y el pasillo da una puerta cerrada, y se avanza hacia ella, mirándola con suma atención. Se aprecia el empañado picaporte de plata. Se alejó para no seguir viendo la casa mientras dejaba escapar el aire por la boca con un silbido. Todavía no. Más adelante tal vez. Pero todavía no. Por ahora le bastaba con saber que todo seguía allí esperándole. Apoyó las manos en el capó del coche y se quedó mirando el pueblo. Allí podría averiguar quién administraba la casa de los Martin. Alquilarla. La cocina sería un lugar adecuado para escribir, y podría poner un diván en el saloncito de adelante. Pero no se dejaría llevar por el impulso de subir las escaleras. No. A menos que fuera necesario. Subió al automóvil, lo puso en marcha y descendió la colina en dirección a Jerusalem Slot.